Bueno, hoy quiero compartir con ustedes algo de mi experiencia como enfermero y contarle algunos de los eventos que tal vez llevaron a que hoy haya decidido no ejercer más la enfermería. Obviamente hay un montón de cosas que han pasado. Yo voy a intentar resumirlo, no hablar tanto, no dar tantas vueltas, pero realmente hay muchas historias, muchas cositas sueltas que tal vez por sí solas pueden no parecer tan relevantes, pero que a medida que se van sumando pequeñas experiencias, me fui dando cuenta de que tal vez el propósito que yo sentía tener como enfermero, que era ayudar a los demás a sanar, ser un ejemplo de lo que es la salud, ¿no? Un profesional de salud, finalmente me fui dando cuenta de que no lo estaba logrando y sentí que estaba siendo más que nada parte del problema y no parte de la solución. Sin dudas hay un sistema dentro del cual todos trabajamos, dependemos de alguna institución como un hospital. El hospital a su vez depende de algún ente regulador y así a medida que vas subiendo la escalerita hacia arriba te vas dando cuenta que muchas de las decisiones y mucho de lo que se practica viene de arriba, son decisiones que toman unas pocas personas, tal vez en base a determinados estudios clínicos selectos, ¿no? Ignorando tal vez otros estudios clínicos que pueden decir lo contrario. Y bueno, eso es más o menos el pantallazo, el resumen de lo que yo vi y se los quiero ilustrar un poco con más que nada una historia puntual que a mí me marcó mucho y que se las voy a intentar transmitir de la manera que yo la sentí, pero bueno, sabiendo de que igual es muy difícil eso. Pero yo estaba trabajando durante la pandemia, durante la época de COVID, en el 2019, 2020, por ahí. Estaba trabajando en un hospital en el sur de California, en el área de cuidados intensivos. Y tuve dos pacientes casi que al mismo tiempo, similares pero muy distintos también, que, que realmente impactaron y creo que fue como no sé si la culminación, pero fue como un punto de inflexión de todo esto que les estaba diciendo antes, de haber empezado a percibir cosas, haber vivido esta situación y después, bueno, con el tiempo tal vez seguí viendo más de lo mismo. Eh, Tuve dos pacientes en cuidado intensivo, similares dije, en el sentido de que los dos eran latinos, tenían aproximadamente 60 años, eh, hipertensos, ¿no? La presión alta, sobrepeso y tenían diabetes. Que si recuerdan tal vez eso era mucho lo que el tipo de paciente que sufrió durante COVID, eh, no eran los que tenían mejor prognosis, digamos, para el COVID. La diferencia es que una era mujer, otro era hombre, ¿no? Que no es un detalle menor, eh, pero bueno, es más o menos para darles una idea, ¿no? Que no estoy comparando un joven saludable con un anciano de 80 años, por decir. Entonces, bastante similares en los papeles al menos, y latinos, que trabajando en el sur de California, y al menos en mi hospital, que era un hospital pequeño, tal vez en otros hospitales era diferente, pero yo era de los pocos que hablaban español, entonces siempre que había algún paciente que no hablaba muy bien el inglés, hacía de intérprete. Entonces, estos pacientes igual fueron míos, estuvieron bajo mi cuidado, pero ese detalle de la barrera del lenguaje, digamos, es muy importante, es un tema que se da mucho, al menos en Estados Unidos, porque hay mucha gente que no habla el inglés o lo habla muy limitado, profesionales y pacientes, ¿no? Hay también muchos profesionales que tienen un inglés limitado, lo cual no está mal, pero si se imaginan, ¿no? Un profesional de salud que tal vez no tiene
un inglés elocuente y un paciente que no entiende muy bien tampoco el inglés, es muy fácil que las cosas se pierdan. De por sí, los dos hablando el mismo idioma bien, es difícil también, porque hay apuros, hay miedos, hay situaciones donde... Perdón, está mi perra acá conmigo. Hay situaciones donde, por más de que las personas hablen el mismo idioma, se complica. Entonces, con la diferencia del idioma, más todavía. Entonces, yo con estos pacientes de por sí pude conectar porque yo notaba eso. Cuando les podía hablar bien y explicarles bien y dedicarles un momentito, se nota que ayudaba realmente a que mis pacientes bajen un poco la ansiedad, el miedo y se les notaba en la cara, que de golpe entendían y sentían que había alguien que los estaba acompañando, y más durante COVID, que fue realmente muy loco, vamos a decir, ¿no? Mucho miedo. Entonces el compromiso obviamente es con todos los pacientes, pero tal vez en estos casos uno siente un compromiso aún mayor porque sabes que si no sos vos, no hay otra persona que tal vez les va a poder explicar o dar esa tranquilidad que cualquier persona necesita en esa situación. Entonces, bueno, como recordarán, fue todo un tema lo de los ventiladores mecánicos durante COVID, porque al ser una enfermedad que afecta a las vías respiratorias, esa es una de las intervenciones más usadas, vamos a decir. Entonces, antes de seguir con la historia, eh, los quiero trasladar un poquito a cuidado intensivo, porque yo creo que yo hasta no estar ahí adentro, hasta no terminar mi carrera y realmente estar en el hospital trabajando, yo creo que hay muchas cosas que uno no se da cuenta, ni hablar si no sos profesional de salud, nunca te tocó estar en el hospital. Entonces, eh, para que puedas entender un poco todo lo que conlleva la intubación, que después permite la ventilación mecánica. Entonces, eh, esto obviamente, la intubación, que es básicamente meter un tubo que se fija acá en la tráquea, eso se puede hacer de manera emergente cuando una persona ¿no? perdió la conciencia porque no podía respirar, y de emergencia hay que intubarlo para ventilar mecánicamente, o se puede hacer, ¿no? de antemano, un poco más preventivo, ya viendo el cuadro, se puede tomar esa decisión como para no tener que hacerlo de manera emergente, que obviamente no es lo ideal. Entonces, bueno, ¿qué conlleva la intubación? Simplemente para intubar se dan 1 o 2 medicamentos fuertes que en cuestión de segundos el paciente se desmaya, no es que pierde la conciencia, pero sí queda desmayado, queda sedado, para poder poner el tubo, porque es algo incómodo obviamente tenerlo acá y es muy normal querer sacarlo o rechazarlo. Entonces, y después de eso se mantiene la sedación. Depende la situación, pero generalmente durante COVID había una sedación relativamente elevada donde la persona no se mueve, nada. Tal vez en algún momento puede llegar a mover, pero no está consciente. Entonces ahí ya tenés el primer medicamento, la primera intervención, que, que bueno, eso me lleva, tal vez hago un puntito aparte rápido, de que en general se subestima o se desestima que las intervenciones, que los medicamentos, que las cortaditas, que las pinchaditas, como que se subestima que eso puede tener un efecto negativo, ¿no? Es como que bueno, hay que hacerlo y se hace y listo, no se evalúa si puede llegar a ser malo después más a la larga. Entonces, está bien, si hay que hacerlo, hay que hacerlo. Pero si en verdad nos estamos perdiendo casi siempre de evaluar el posible efecto adverso, entonces en realidad no estamos haciendo una evaluación apropiada, simplemente porque siempre se justifica, no, esto hay que hacerlo sí o sí. Entonces, habiendo dicho eso, una vez que la persona está intubada, al estar sedada, la máquina empieza a respirar por vos, ¿no? por mí, por la persona. Eh, Al estar sedado, básicamente todos los sedantes deprimen el sistema
cardiovascular. Entonces lo que pasa, tu presión arterial tiende a bajar cuando estás sedado. Entonces, tal vez inmediatamente no, pero con el correr del tiempo la presión baja. Hay que agregar un medicamento vasopresor que básicamente constringe las arterias para que suba la presión. Eso no es algo localizado que solo para la presión, digamos, todo lugar donde haya vasos, arterias, tienden a haber constricción. Entonces a veces se ven afectados los riñones con el paso del tiempo. Entonces la orina disminuye, la cantidad de orina disminuye. Nosotros necesitamos orinar, obviamente, para desechar elementos del cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, hay que agregar un diurético. Agregamos un diurético para que se pueda eliminar más orina. El diurético también, al eliminar fluido del cuerpo, tiende a hacer que la presión baje. Entonces a veces cuando agregas un diurético tenés que incrementar la dosis del vasopresor que les acabo de mencionar. Entonces ahí ya se puede parar, pero la cadena puede seguir. Se puede provocar un fallo renal también, obviamente. Pero es más o menos para ilustrarles cómo se arma rápidamente esa cadena de... ¿no? Como de estar tapando huecos y tapás uno y te genera otro y tapás acá y entonces eso por un lado. Por otro lado se salen tubitos por todos lados. Entonces al estar intubado ya tenés un tubo acá. Después generalmente se abre una vía central que se dice que puede ser por acá por la yugular, puede ser en la femoral, en otros lados, pero generalmente acá, que va hasta el corazón. Es una línea central para administrar medicamentos, alguna alimentación parenteral, de todo. Y se suele tener otras vías más, ¿no? Una periferal, puede ser acá, en el brazo. Entonces generalmente tienen una acá, otra acá, lleno de tubitos. No es tal vez muy grande el riesgo, pero sí está el riesgo de infección. Con cada apertura en el cuerpo hay posibilidad de infección. Más que nada en la línea central, que bueno, al tener una línea directa al corazón es tal vez la más peligrosa. Después, como el paciente está sedado, se orinaría encima, entonces se pone una sonda urinaria. Porque si el paciente está mojado, ¿no? Se orina encima, no tuviera la sonda urinaria, la piel se moja y al estar acostado siempre sobre un mismo punto, la piel se empieza a desintegrar muy fácilmente. Ahí tenés otro problema. Pero bueno, se pone una sonda. ¿Qué pasa con la sonda? La sonda hay que cambiarla, no puede estar para siempre. Y también puede haber infección con cada cambio, con la permanencia, entonces se abren más puertas a la infección. El paciente no se puede mover, entonces como les dije, si está siempre sobre la misma posición, también, ¿no? Los codos, la muñeca, acá atrás la cabeza, el sacro, todos esos lugares son muy propensos a desarrollar una úlcera, y las úlceras también, infección, digamos, son todas cosas que requieren recursos del cuerpo para sanar y van complicando cada vez más el cuadro. Al final tenés un montón de problemas. Entonces, me puedo estar olvidando de algún detalle, pero más o menos se entiende la idea de cómo la intubación, la ventilación mecánica lleva a una cadena de problemas que tal vez no se los ve como problemas, se ven como gajes del oficio, cosas que, bueno, hay que intubar, entonces hay que lidiar con esto y hay que intentar prevenirlo. No se maneja lo mejor que puede, pero la realidad es que con el correr de los días es inevitable el deterioro. Entonces durante COVID pasaban mucho tiempo, semanas, a veces un mes, 2 meses, y bueno, a medida que se iba alargando el tiempo era cada vez más complicado y se iban sumando cada vez más cosas, más medicamentos, más intervenciones. Entonces, habiendo dicho eso, era clave evitar la intubación. Tal vez esto es más un criterio mío, yo creo que otra persona te diría lo mismo, pero yo creía que había que realmente evitarlo. A veces se decía de la boca para afuera hay que evitar la intubación, pero bueno, por otro lado era lo único que teníamos y era el camino a seguir, y bueno, no había, era inevitable casi.
Entonces, bueno, acá volvemos a mis dos pacientes. Vamos a llamarlos Ana y Luis. Eh, Voy a intentar no dejarme llevar tanto y entrar tanto en detalles, a veces son importantes, pero bueno, básicamente los dos estaban ansiosos, con miedo, preocupados, lógicamente. Eh, Luis estaba muy enfocado en la comida, quería comer, tenía hambre. Viste, diabéticos muchas veces hay una relación ahí con la comida que roza la adicción o que son medios adictos a la comida, necesitan comer, se les baja el azúcar. Eh, pero bueno, él no es que tenía un problema de azúcar en sangre, era simplemente él, su deseo de comer, que a todos nos gusta comer y bueno. eh, la cosa es que al llegar, Luis y Ana llegaron con la cánula nasal, ¿no? Que es un tubito que va acá en la nariz, administra un poco de oxígeno, es suave al principio. Fueron empeorando, estaban en cuidado intensivo. eh, el próximo paso era el BiPAP, que es básicamente una máscara que te tapa nariz y boca, va sellado y también ejerce algo de presión en la inspiración y en la expiración para ayudarte a oxigenar mejor. Obviamente para comer no es lo ideal porque estás así. Entonces, y ellos estaban con problemas para respirar graves, ¿no? No se estaban oxigenando bien y estaban agitados. Entonces no es que él podía decir, bueno, yo me saco, como 10, 15, 20 minutos y después me vuelvo a poner. Literalmente se sacaba y al empezar a comer se agitaba y uno podía ver cómo la saturación del oxígeno, un número que lo medimos constantemente, iba bajando, cambiaba bastante rápido. Entonces era básicamente bocado, ponerse, masticar, recuperar un poco, volver. Era todo un proceso que era desgastante para él y para uno como enfermero también porque requiere más atención que cualquier otras intervenciones tal vez. Pero no había forma de hacerlo entender a él de que esto era así y bueno, encima se quejaba de la comida, que la comida no era rica y que por qué tengo que tener tal dieta. Como era diabético, en el hospital se da una dieta específica, no se le da cualquier comida. Eh, Vamos a Ana. Ana exactamente la misma situación, pero con una predisposición diferente, como más, sí, entendiendo la situación y entendiendo de que lo importante era respirar, no comer, que lo que podía determinar su vida era la respiración, no comer, ¿no? Uno puede pasar mucho tiempo sin comer, pero sin respirar. Entonces yo le intentaba decir eso a Luis y no había forma y él estaba encima, viste, molesto y ansioso y todo desfavorece la oxigenación apropiada. Eh, entonces, bueno, ¿qué pasó ahí? Eh, yo me termino yendo ese día. Cuando vuelvo al otro día, me entero que le habían traído McDonald's a Luis. No, él habrá pedido McDonald's porque quería comer. Comió McDonald's y estaba intubado. Entonces, no digo que el McDonald's tenga algo que ver con la intubación, pero claramente para mí fue muy evidente que su incapacidad tal vez de llevar adelante la situación o mi incapacidad también de transmitirle la tranquilidad y también el enfermero de la noche que no hablaba español y que tal vez, viste, más estrés genera la situación seguramente. Estaba intubado el otro día cuando volví, que yo trabajaba durante el día, me fui a la noche y cuando vuelvo al otro día ya estaba intubado. Eh, Volvemos a Ana un segundito. ¿No? Como les dije, a él le trajeron McDonald's para que él coma. Eh, yo me comunicaba con el esposo de Ana también, ¿no? Que él estaba muy al tanto de todo. Eh, y él había leído por ahí de que el té de hoja de guayaba era bueno, podía ser bueno como apoyo durante la enfermedad de COVID. Entonces él tenía un árbol en su casa y quería él sacar la hoja, hacer un té y ofrecerle a Ana. Cronológicamente no me acuerdo exacto ahora qué ocurrió primero, si el haberle traído McDonald's a Luis, el familiar, o esto del té, pero el punto es que yo tuve que luchar, me tuve que pelear no pelear, pero luchar con la enfermera a cargo,
con los residentes. Nadie quería que él intervenga con ese té de hoja de guayaba porque no vaya a ser que intervenga, influya con algo. Nadie sabía nada, obviamente, porque no es una intervención de la que sabemos en el hospital. Y nada, tuve que convencer y bueno, fue un camino largo que me acuerdo todavía la respuesta de la enfermera a cargo, que es una genia, es como mi mentora, vamos a decir, la verdad que una genia, pero me dio el ejemplo de una situación de un paciente que tenía historial de abuso de drogas, que le habían traído algo, un familiar le trajo algo y que en esa bolsita tenía heroína y se inyectó heroína dentro del hospital. Ese fue su razonamiento por el cual, viste, no podemos dejar que traigan un té. O sea, me acuerdo patente porque me pareció una excusa, un razonamiento tan pobre, porque claramente no era la situación que se estaba viviendo ahí. No había historial de abuso de drogas, era un té, uno puede ver el vasito, el té líquido, es diferente. Bueno, se revisa la bolsa, algo que también tendrían que haber hecho en ese caso del ejemplo que me contó la enfermera. Pero bueno, tuve que lucharme, estoy seguro que nadie tuvo que luchar para que Luis tenga su bolsita de McDonald's, que me parece también loquísimo que tiene una dieta y que se le permita McDonald's, digamos, no es que una comida hecha en casa, McDonald's. Una comida que obviamente no es de lo más saludable y que no favorece a la sanación, siendo que un té de una hoja no puede influir un poco, pero bueno, la comida de McDonald's también. Entonces ahí yo noté eh, que de alguna forma el sistema está armado de una forma para, no sé, no favorecer la autonomía, las decisiones de los pacientes, de hacer lo que ellos quieren, porque al fin y al cabo uno es cliente ahí y obviamente enfermeros, médicos, todos están asesorándote, pero como paciente vos tenés la autonomía en todo momento de decidir lo que vos querés y no querés. Pero bueno, entonces, que de paso ahí hay un punto que me estaba olvidando mencionar que bueno, claramente se ve en Ana la autonomía mediante su esposo. Un detalle que me estaba olvidando, que Ana pidió, también había leído algo sobre la ventilación mecánica, que no había buena prognosis. Entonces ella dijo, mira, yo me la quiero aguantar, solo quiero la intubación si es de emergencia. Si yo me desmayo y realmente me fui, ahí, sálvenme, intúbenme, ahí sí. Pero hasta entonces yo quiero lucharla de esta manera. Entonces me estaba olvidando una parte clave de la historia, porque eso es importantísimo, la decisión, la búsqueda, ¿no?, de información por tu cuenta, la toma de decisiones, la ayuda de tu familiar que también toma decisiones, pide, insiste, o sea, eso es algo con lo que los quiero dejar también. Así tiene que ser el enfoque en el hospital. Uno tiene que insistir, estar al mando. Uno tiende a dejarse llevar por las decisiones de quienes saben, pero no siempre saben. Hay errores humanos, pasan un montón de cosas que tal vez el paciente no siempre puede estar tan comprometido, porque obviamente si está sedado es muy difícil, pero que un familiar esté siguiendo la situación desde cerca es muy importante. Entonces, bueno, como digo, ella eligió seguir con el BiPAP, aguantándosela, tomando tecito, hasta que, bueno, si llegaba la intubación la iba a aceptar, pero si no, ella la quería evitar porque había leído que la prognosis era mala, así como había leído que el té era bueno. Luis, por otro lado, estaba enfocado en la comida, en comer, en nada, ¿viste? En McDonald's. Entonces, a ver, uno no quiere ser insensible, obviamente, pero eh, esas cosas son muy importantes, son muy relevantes. Entonces, uno no critica a la persona tal vez, pero sí critico la acción. Me parece que ese accionar no es bueno y no se lo recomiendo a ningún paciente. Como enfermeros, parte de nuestra profesión es educar. Entonces, estén en contacto con el médico, con el enfermero, llévense bien, charlen. Bueno, tal vez en otro momento haré un video hablando más de las cosas que uno puede hacer en el hospital. Pero bueno, tomar decisiones, tener autonomía es la clave. Entonces, intentando cerrar la historia ya,
Lamentablemente a los pocos días Luis falleció. Ana estuvo, si no me equivoco, fueron como 5 semanas, 6 semanas, estuvo un buen tiempo, una recuperación larga, pero siguió luchando, luchando, obviamente positiva, sin miedo, en comunicación constante con su familia. Todas esas cosas suman muchísimo. Y bueno, ella se terminó recuperando y se fue a su casa. Eh, entonces, obviamente yo elijo esta historia para ilustrar. Yo no estoy queriendo decir que en todos los casos hubiera pasado lo mismo. Pero fue muy notable la diferencia en el enfoque de cada paciente y el resultado que parece lógico, consecuente con las decisiones que uno toma. Entonces, tal vez eso, lo que mencionaba recién de la autonomía, darme cuenta de que lo que hacemos muchas veces en el hospital, este es un ejemplo extremo, que tal vez no está más en el extremo del espectro de lo que es el cuidado, en cuidado intensivo, en COVID. Entonces, pero bueno, después en todo el espectro tenés situaciones similares donde el paciente viene a nosotros a someterse a un cuidado. Entonces, la palabra de someterse, me di cuenta que el sistema, el hospital, los profesionales, todos favorecemos eso, someterte, que suena mal dicho así, pero bueno, se entiende, ¿no? La palabra, te entregás al cuidado. A veces nosotros también preferimos el paciente que está dormido, sedado, porque no hace preguntas. Durante COVID no podía entrar el familiar, entonces el trabajo de uno es un poco más fluido, porque si no hay preguntas, ¿y por qué este medicamento? ¿Y para qué? No, yo no quiero eso. ¿Y me puedes traer otra cosa? Y obviamente uno está para eso, pero el tiempo a veces es muy limitado y uno está con muchísimas cosas. Entonces hay una tendencia a preferir, ¿no?, situaciones donde uno está al control como profesional y puede tomar decisiones uno sin que lo estén llevando de acá para allá. Entonces, eso lo menciono porque es una realidad. Entonces creo que está la tendencia a someter un poco, a decir, denos la rienda a nosotros, como pasa en la intubación. Básicamente tomamos las riendas de todos los sistemas del cuerpo, respiratorio, cardiovascular, de la piel, de todo. Entonces, yo creo que eso me chocó un poco, porque está bien, en situaciones agudas, críticas, no queda otra, es lo que hay que hacer. El tema es que el sistema tiende a hacer eso, el sistema de salud, los profesionales, tendemos a hacer eso en todas las fases. Yo en mi vida no practico eso, yo en mi vida, está bien que yo soy enfermero, pero yo busco estar al control de todo y tomar decisiones yo y educarme y aprender y entiendo de que esas decisiones que yo tomo van a ser las más importantes y que realmente nadie puede hacer por mí lo que yo no puedo hacer por mí. ¿Qué otra cosa había? Bueno, en base a eso medio que creamos dependencia. Es natural que el paciente vaya y no pregunte, y no se integre, y no cuestione, y uno va así nomás. Uno como profesional también, yo cada vez que preguntaba o cuestionaba, che, ¿por qué no hacemos así? Y te das cuenta de que muchas decisiones están centralizadas, son políticas, hay algoritmos que se siguen, que si pasa esto se hace esto, y de ahí nadie se sale. Entonces se crea algo muy centralizado, podemos decir, donde al final el profesional no puede tomar muchas decisiones, tomás decisiones dentro de un recuadro así, y son muy pocos los que cuestionan y los que quieren tal vez decir, che, ¿por qué no hacemos diferente? Y esto capaz que está mal. Entonces eso se transmite al paciente también, el paciente termina haciendo lo mismo, hace lo que le dicen, entonces hay como una cadena de mando que viene de arriba derechito y no está bien visto el cuestionar, el preguntar, el buscar alternativas, no, es esto lo que se hace y listo. Pero bueno, supuestamente no es así, ¿no? Vos le preguntás a cualquier médico, enfermero y te van a decir, no, nosotros siempre estamos mirando y buscando y aprendiendo. Está bien, pero en la práctica se suele hacer lo que
lo que vaya a cubrir legalmente al médico, al hospital, al enfermero. Y si hay que hacer algo medio jugado, y capaz que no se va a hacer, se va a hacer lo que va a mantener la integridad de todas las personas, de todos los profesionales y de la institución. La forma en la que a mí me sale resumirlo es todo esto, como para cerrar: se sobreestima y se sobrevalora la intervención, todas las intervenciones que hacemos, medicamentos, todo se estima como que es buenísimo y que siempre sale bien, y se subestima los efectos adversos y negativos de todas esas intervenciones y medicamentos. Y entonces naturalmente creo que se da un sistema donde estamos delirando un poquito, pensamos que todo lo que hacemos está bueno y que si no lo hiciéramos sería peor. Entonces al final estamos practicando medicina con la intención y no con la realidad. Y creo que la realidad muchas veces demuestra de que la salud creo que es muy buena resolviendo temas agudos, pero todo lo que es crónico, enfermedades crónicas, ¿no?, que duran tiempos, nadie se sana. Hay cada vez más diabetes, problemas cardíacos, cáncer, obesidad. Entonces yo creo que claramente hay algo que no está bien, no es perfecto el sistema. Sentí que no quería ser parte, siento de que tal vez compartiendo esto con ustedes puedo hacer un mayor impacto que participando en un sistema donde estás ayudando a las personas, ¿no? Pero a veces parece que uno se enfoca en la ayuda que estás dando, como acabo de decir, no te enfocás, sobrevalorás la ayuda acá y tendés a ignorar todos los efectos adversos que estás causando, y que cuando un paciente se muere, tal vez no es que fue tu culpa, pero fueron las intervenciones que vos hiciste que fracasaron. Entonces, pero bueno, es como decir, y bueno, hicimos lo que pudimos. Entonces al final nunca hay responsabilidad de uno, pero cuando todo sale bien, sí, fueron nuestras intervenciones. Nada, todo esto me llevó a apartarme. No sé si en algún momento volveré a ser enfermero, pero por ahora me he alejado. Siento que quiero ayudar desde otro lugar, es lo que estoy buscando con este video y seguramente otros más que voy a hacer. Entonces bueno, nada, si te gustó mi historia, voy a tener más cosas para compartir. Me sirve que me des un like, si te pinta suscribirte, tengo otros videos también ahí para que puedan ver. Y la idea es compartir la perspectiva del enfermero, enseñar, educarlos un poco para que puedan tomar el control de su vida, de su salud, y lograr un bienestar mayor. Espero que les haya gustado.